One question, two views. You decide. Por siglos, las enigmáticas estatuas Moai de la isla de Pascua nos han dejado con más preguntas que respuestas, pero quizá la más grande de todas sigue siendo ¿cómo las movieron? En este análisis no vamos a dar respuestas definitivas. En vez de eso, presentamos la evidencia de dos teorías que chocan entre sí. Y la conclusión final, bueno, esa la saca cada quien. El meollo del asunto es este. ¿Es posible que los Moai hayan sido literalmente caminados de pie hasta su destino final? Y en este debate hay dos posturas principales. Por un lado, está la idea de que las estatuas caminaron erguidas gracias a un ingenioso sistema de balanceo con cuerdas. Por el otro, está la teoría de que fueron arrastradas acostadas sobre enormes trineos de madera. Cada análisis de esta serie va a explorar una pieza clave de este fascinante rompecabezas. Esta vez, la pregunta es, ¿nos da una pista el propio diseño de los Moai? Una teoría sostiene que su forma fue diseñada casi milimétricamente para poder caminar. La otra, en cambio, dice que su diseño no tiene nada que ver con el transporte, sino con el proceso de tallado, los rituales y su montaje final. Para meternos de lleno en esta cuestión, vamos a analizar tres argumentos clave. El diseño mismo de la estatua, la evidencia que nos dejan los Moais que se cayeron en el camino y la increíble estandarización de sus formas. Empecemos con el primer punto. ¿La forma de los Moai es el resultado de una ingeniería brillante para el transporte o simplemente una consecuencia de cómo los tallaban? El debate, como es lógico, comienza con la evidencia más directa que tenemos, la forma misma de las estatuas. Y aquí es donde chocan las dos ideas. ¿Estamos hablando de un diseño totalmente intencionado para moverlos o de características que surgieron por pura funcionalidad al momento de crearlos? Desde la perspectiva de la caminata, las proporciones de los Moai no son para nada una casualidad. Se argumenta que son una optimización pensada para el movimiento vertical. Fíjense en esto. Las estatuas se inclinan hacia adelante, lo que desplaza su centro de masa y crea una especie de inestabilidad controlada, perfecta para mecerse. Su base, con forma de D, funciona como un pivote natural. Y lo más revelador, las estatuas más grandes tienen bases proporcionalmente más anchas, un ajuste que parece hecho a propósito para mantener la estabilidad al caminar, sin importar su tamaño. Ahora, la teoría del trineo ofrece una explicación totalmente distinta para estas mismas características. Una que, según ellos, no tiene nada que ver con el transporte. Desde esta otra mirada, las bases anchas eran simplemente para darles estabilidad mientras las estaban tallando en la cantera. La inclinación hacia adelante podría ser por estética o simplemente para facilitarle el trabajo al escultor. Además, se dice que los talladores adaptaban el diseño a la calidad de la roca que tenían enfrente, no a una supuesta estrategia de movimiento. Bueno, dejemos por un momento el diseño de las estatuas y pasemos a nuestro segundo argumento. Ahora nos vamos a fijar en la evidencia arqueológica, en lo que quedó, literalmente, en las rutas de transporte. A lo largo de los antiguos caminos de la isla, hay Moai que, por alguna razón, nunca llegaron a su destino. Y aquí surge otra gran pregunta. ¿Son estos monumentos caídos la prueba de un transporte que salió mal? ¿O es que los colocaron ahí a propósito? Para quienes defienden la teoría de la caminata, la forma en que estas estatuas cayeron es una prueba irrefutable. Revela exactamente cómo se movían. La evidencia parece bastante clara. Las estatuas rotas casi siempre cayeron de cara, con el daño concentrado en el rostro y el torso. Es justo el resultado que uno esperaría de un gigante que se tropieza mientras camina. Y un dato no menor. La mayoría de las caídas ocurrieron en pendientes o en terrenos irregulares, justo donde mantener el equilibrio sería un verdadero desafío. Pero, por otro lado, la postura del trineo argumenta que estos Moai en los caminos no son accidentes, sino monumentos permanentes colocados ahí intencionalmente. Y hay evidencia arqueológica para esto. Muchos de estos Moai están intactos. Algunos incluso se encontraron junto a pavimentos y pozos que parecen ceremoniales, lo que sugiere que fueron colocados ahí a propósito. Y en los casos en que sí hay roturas, los fragmentos están muy cerca, indicando que se rompieron después de haber estado de pie por mucho tiempo, no durante un accidente de transporte. Llegamos a nuestro tercer y último argumento. Aquí nos vamos a enfocar en si la increíble consistencia en las proporciones de los Moai indica una optimización de ingeniería o una simple convención cultural. Y ojo, no estamos hablando de un puñado de estatuas. Este argumento se basa en un análisis masivo de 962 Moai. Con una muestra tan grande, los patrones que surgen no pueden ser coincidencia. Aquí ya hablamos de evidencia estadística.
Así que el debate final queda planteado. ¿Toda esta estandarización en el diseño de los moai apunta a principios de ingeniería o simplemente a reglas artísticas y culturales compartidas? La teoría de la caminata señala que las proporciones de los moai no son para nada aleatorias. Siguen un patrón matemático tan consistente, sobre todo en las estatuas más grandes, que sugiere una fórmula de ingeniería pensada para garantizar que pudieran caminar de forma estable. Parece que a medida que las estatuas se hacían más grandes, sus proporciones cambiaban de una forma muy predecible para mantener la estabilidad al caminar. De hecho, los moai con diseños incorrectos, los que no seguían esta fórmula, a menudo eran abandonados en la cantera. Esto sugiere un claro proceso de prueba y error, un verdadero refinamiento de ingeniería a lo largo del tiempo. En cambio, la postura del trineo argumenta que esta consistencia no es ingeniería, sino cultura. Es el resultado de normas artísticas y simbólicas compartidas. Se argumenta que los escultores Rapa Nui seguían convenciones heredadas para representar a sus ancestros. Todos los moai, por una cuestión básica de física, necesitaban bases anchas para no volcarse. La estandarización entonces puede surgir de forma natural en una cultura, sin una optimización funcional, especialmente en sociedades con una tradición simbólica tan fuerte. Muy bien, hagamos un resumen rápido de los argumentos para que cada persona pueda formar su propio veredicto. En resumen, el diseño de los moai ¿fue una proeza de ingeniería para que caminaran o una consecuencia de su cultura y fabricación? Los moai caídos, ¿fueron accidentes de transporte o monumentos intencionales? ¿Y la estandarización es prueba de ingeniería o de convención cultural? Esencialmente, la postura 1 nos dice que la forma sigue a la función. El diseño es una adaptación deliberada para el transporte a pie. La postura 2, en cambio, argumenta que la forma sigue a la cultura. El diseño surge de cómo los tallaban, de sus rituales y de su simbolismo. Nuestro trabajo no es tomar una posición, la evidencia está sobre la mesa. ¿Qué conclusión parece más lógica? El debate, como pueden ver, sigue completamente abierto. Si hay alguna otra pregunta que les gustaría que exploráramos, pueden compartir sus ideas.